Más de 50 años acompañándonos. Eso es más de medio siglo, con su voz que tenemos grabada en nuestro hipotálamo. Hola, soy Iñaki Gabilondo. Voy a tratar de aprender, voy a tratar de entender para intentar que entendáis. Yo era el primer miembro de mi familia que iba a la universidad. Nosotros somos los de la radio los que somos capaces de distinguir entre minuto y medio y 2 minutos. Los demás no, los demás dicen cortito. Yo no he dicho nunca cortito. Claro. O sea que el periodismo es pasión por la gente. Quien no tiene interés en lo que le pase a la gente no puede ser un buen periodista. Aprender a hablar es difícil. Aprender a hablar correctamente, muy difícil. Pero aprender a escuchar es dificilísimo. Como no tengas ese registro un poco activado, no vas a llegar muy lejos. Sin curiosidad no se puede trabajar. La curiosidad es el motor de la vida del ser humano en general. Lo que ahora se aprende va a estar desfasado dentro de 3 años. Claro. Hay que estar en perpetuo estado de aprendizaje, incesante estado de aprendizaje. Aunque, como digo, el joven tiene el inconveniente de que le cuesta creerlo. Bienvenidos a CEU Talks, Reflejos del Futuro. Este es el primer videopodcast de muchos que vamos a hacer donde profesionales y estudiantes se van a encontrar para hablar de aquello que les une, que es su campo de estudio. Además va a ser muy bonito porque vamos a conocer el pasado, el presente y el futuro de la profesión desde la perspectiva, desde la mirada de gente que está tomando su primer contacto con la profesión, con sus estudios, y también lo vamos a hacer desde la perspectiva de alguien que nos acompaña, que lleva muchos años además acompañándonos, profesionales de referencia, como es el caso de la persona de nuestro invitado que os voy a presentar enseguida. Me hace personalmente muchísima ilusión que el primer episodio verse sobre la comunicación, porque me lleva de manera inevitable a mis recuerdos de mis primeros años de carrera aquí estudiando en el CEU, donde yo conservo muchísimos recuerdos y además grandes amigos que se encuentran detrás de las cámaras, cosa que me hace muchísima ilusión. Hablamos de la comunicación y hablamos concretamente del periodismo. Y nuestro primer invitado, además, es una figura, una leyenda que lleva más de 50 años acompañándonos. Eso es más de medio siglo, con su voz que tenemos grabada en nuestro hipotálamo. Y bueno, es que podría empezar a hablar de la cantidad de premios que tiene, de todo lo que ha hecho en su carrera periodística, pero yo creo que cualquier palabra que diga se me queda corta para presentar a Iñaki Gabilondo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo recuerdas esos primeros años, precisamente hoy que nos encontramos en la universidad? Esos primeros años de carrera. ¿Qué recuerdos se te vienen? Yo era un hombre muy activo y estaba además empeñado en implicarme en todo, absolutamente en todo. Yo estaba estudiando en la Universidad de Navarra y tanto en la vida de Navarra como en la vida universitaria me metí hasta el cuello. Estaba en el equipo de fútbol de la universidad. Fui uno de los fundadores del coro de la universidad. Organizamos espectáculos, el teatro, rifas, tómbolas, mientras estudiaba periodismo y filosofía y letras, aunque no terminé esa segunda carrera, pero el primer curso tenía 19 asignaturas y hacíamos todo eso que te he dicho. Luego en la vida de la ciudad también, muy implicado. Lo recuerdo así, como una vida muy intensa, muy plena, vivida con una voluntad tremenda de no perderme nada, ¿no? Luego me he dado cuenta de que aquello brotaba de mí de una manera espontánea, pero eso me parece lo más universitario que hay. Lo más universitario, vivir de una manera muy intensa toda esa etapa de tu vida, que es un paréntesis regalado, maravilloso, extraordinario, del que no quería que se me escapara ni una gotita de zumo, ¿sabes? Uh-huh. Y con tanta actividad que tenías, ¿te daba tiempo a ir a todas las clases? Esos Sí, 19, 20 años. No fallaba clases y luego iba y hasta aprobaba las asignaturas. Madre mía. Sí. Yo creo que lo recuerdo así, como una actividad intensa, que sin embargo me resultaba abarcable, con un entusiasmo total. Al parecer tenía una gran vitalidad, así lo creo, pero me sentía un gran privilegiado. Date cuenta que yo era de una familia modesta, en mi familia no había ido nunca nadie a la universidad. Uh-huh. Yo era el primer miembro de mi familia que iba a la universidad. En mi ciudad no había universidad, lo cual quería decir que había que desplazarse fuera de Navarra, ¿verdad? Para Navarra. Entonces mis padres hacían un esfuerzo para que yo hiciera aquello, ¿no? Y entonces yo me lo tomé como creo que hay que tomárselo, ¿no? Como un privilegio que tienes que intentar aprovechar en todos sus ángulos. La faceta de un aprendizaje que necesitas, una riqueza que te va a venir dada que no estaba seguramente a tu alcance y no está al alcance de todos. Me sentía un privilegiado. Uh-huh. Y lo recuerdo como un tiempo muy hermoso, ¿no? Oye, Iñaki, el mundo de la comunicación está cambiando muchísimo, lo ves, digamos que la comunicación en cierto modo se ha democratizado, hay diversas plataformas, nuevos medios, de hecho este videopodcast es un nuevo medio, una nueva manera de comunicar. Las redes sociales están muy presentes, los comunicadores también tienen sus perfiles en redes sociales a través de los cuales pues conectan con su público. Entonces a mí me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio para
para presentar, vamos a imaginar que hay alguien que no conoce a Iñaki Gabilondo, de las nuevas generaciones. Uy, muchísimo. ¿Tú te imaginas que de repente Iñaki Gabilondo se hace TikTok, ¿vale? Te haces una cuenta en tus redes sociales, ¿cómo te presentarías en 15, 30 segundos? No voy a ser yo quien te ponga el límite de tiempo. Has estado muchos años trabajando en la radio. Lo más complicado es gestionar el tiempo. Te tienes que callar porque llegan las horarias. Así que en el tiempo que a ti te apetezca, me encantaría que dijeses, mirando a tu cámara, hola, soy Iñaki Gabilondo y te haces tu presentación en 10 segundos. ¿Cómo se presentaría Iñaki Gabilondo en TikTok? Hola, soy Iñaki Gabilondo. Voy a tratar de aprender, voy a tratar de entender para intentar que entendáis. Fíjate, los tiempos supermedidos, que es como tiene que Has ser. dicho 10 segundos, ¿no? Total. En redes sociales, y eso es lo que importa, ¿eh? Además, es una manera de comunicarse. En redes sociales y en la radio toda la vida. Nosotros somos los de la radio los que somos capaces de distinguir entre minuto y medio y 2 minutos. Los demás no, los demás dicen cortito. Yo no he dicho nunca cortito. Claro. O sea que tenemos una cierta experiencia. En ese sentido, los de la radio estamos bastante bien para colocarnos ante las nuevas tecnologías. Mira, precisamente hablando de plataformas, de redes sociales y de nuevas tecnologías, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro estudiante, que él de redes sociales y de nuevas tecnologías controla un montón. De hecho, tiene una comunidad bárbara. Una barbaridad de seguidores los que tiene él. Él estudia aquí, está estudiando periodismo en el CEU y no sé si me atrevo a saludarle con el saludo que tiene él en sus redes sociales. Yo creo que mejor que lo digas tú, que lo digas tú. Andrés Marcio, bienvenido. Hey tú. Hey tú. ¿Cómo estáis? Bien, felices de tenerte aquí. Para mí es de verdad un honor increíble. O sea, yo todavía estoy flipando de estar aquí con vosotros, de verdad. Muy fuerte. Oye, tú haces, además de tener una comunidad bestial en redes sociales, un montón de seguidores, tú además estás haciendo tus pinitos en radio. Bueno, pinitos, dile, eso es toda una arboleda. Está trabajando en Onda Madrid, en Telemadrid. Y además de todo esto, de todo este trabajo que estás haciendo, por supuesto te estás formando. ¿Por qué eliges periodismo? Pues sí, pues yo ahora estoy en segundo de carrera aquí en el CEU. Súper contento, la verdad. Y sí, mira, yo desde pequeño, no sé vosotros, pero yo nunca he parado de hablar. Entonces tenía clarísimo que, que periodismo 100%, además me encanta saber todo, hablar con todo el mundo, no tengo vergüenza, la verdad. Y yo tenía claro que quería algo de comunicar, de comunicación, de poder hablar con la gente. Y la verdad es que, vamos, creo que no he podido coger una mejor carrera, estoy súper contenta más. Eso, como has dicho, ya tengo la suerte de estar trabajando ahí de comentarista deportivo y nada, pues la verdad que, vamos, estoy feliz. Oye, ¿tienes algún referente en la carrera a nivel profesional? Hombre, ahora debería decir Gabilondo, ¿no? Claro, la pregunta es un poco insultante teniendo aquí a Iñaki Gabilondo al lado, ¿eh? No debes mentir, ¿sabes? A ver, mira, o sea, mira, la verdad que, hombre, a mí me encanta el periodismo deportivo. Y la verdad que, por ejemplo, ahora mismo, pues yo cada noche escucho siempre, pues, Juanma Castaño, Ujú. me encanta su programa. La verdad que, hombre, ojalá algún día llegar a trabajar allí, pero vamos, o sea, dentro de lo que hago yo, que es el deportivo, ellos me encantan, la verdad. Hombre, está claro que estás dando los pasos necesarios para ello. Estás aquí estudiando periodismo en el CEU. Yo creo que el sitio ideal que voy a decir yo, que pasé por aquí estudiando comunicación audiovisual. Me gustaría ya que empezáramos a generar ese diálogo en el que hablamos, bueno, pues de la perspectiva que tienes tú, Andrés, que estás estudiando, la perspectiva tú que tienes, Iñaki, de tantos años de carrera y profesión que nos has regalado a quienes te hemos podido escuchar. Y entonces me gustaría preguntaros, me da igual quién empiece, podemos empezar por ti, Iñaki, el periodismo, que imagino que sí, pero quiero saber un poco más el desarrollo de la respuesta. ¿El periodismo es pasión? Bueno, el periodismo es pasión por la gente. Yo creo que quien no tiene interés en lo que le pase a la gente no puede ser un buen periodista. No pretendo que te interese tanto como te interesas tú, o como te interesa tu madre, tu novia, tu primo o tus vecinos. Pero o te interesa algo a la gente o te has confundido de profesión. Te tiene que importar un poco, a mí me parece que bastante, ojalá que mucho, lo que le pase a la gente. Esa es la pasión a la que tú te refieres. No es una pasión solamente derivada de la emoción técnica de hacer una cosa que es emocionante desde el punto de vista técnico, sino tienes que recordar que hay una sociedad cuyo trabajo y que tu trabajo le hace falta a esa sociedad, ¿no? O sea, te tiene que importar la gente. Si te importa la gente, surge sola la pasión. Andrés, ¿cómo lo vives tú? Pues o sea, yo estoy de acuerdo, la verdad es que, o sea, yo, aunque bueno, en mi caso, es una cosa totalmente vocacional desde pequeño. O sea, es verdad que yo, vamos, mis amigos, de hecho mi propia hermana, todavía están a punto de acabar el colegio, no tienen ni idea.
que va a estudiar. Yo desde los, no sé, 5 o 6 años tenía clarísimo que quería dedicarme a esto porque, pues como decía Iñaki, al final las historias reales de verdad, lo que pasa en la calle y pues, bueno, los problemas de las personas, sus inquietudes, en qué podemos, entre comillas, pues mejorar su vida, la verdad es que me interesa y me preocupa bastante. Por eso, cuando tú has dicho que te gustaba mucho hablar, No paro. yo he dicho que estaba pensando para mí, digo, ahora te falta lo más difícil, que es aprender a escuchar. Porque aprender a hablar es difícil, aprender a hablar correctamente muy difícil, pero aprender a escuchar es dificilísimo, ¿eh? Yo estoy en segundo de escuchar y llevo 55 años de profesión. Fíjate. Es lo más difícil y es imprescindible. Como no tengas ese registro un poco activado, no vas a llegar muy Tú lejos. sabes una cosa que me preocupa un poco de esta profesión, que tiene que ver con esto de escuchar, que por ejemplo, a veces como hay gente que hace muchos silencios y te pide consejo, o sea, ¿cómo puedo saber, por ejemplo, en la radio en qué momento ha terminado una respuesta y puedo repreguntar? No lo sé. Hay un montón de cosas que tú querrías saber, pero yo no sabré responderte, porque esas son cosas que se sienten. Está mencionándose aquí una cantidad de cosas que no parecen muy técnicas, ¿no? Pasión, escuchar, entender, porque todo lo que tiene que ver con una comunicación humana, ser humano con ser humano, está marcada por elementos, en cierto sentido, inaprehensibles, que se perciben. ¿Por qué alguien cuenta un chiste y te ríes y otro no? Dice, ¿por qué tiene gracia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué alguien canta a lo mejor peor que otro y ese que canta algo peor que otro te atrapa y te canta el corazón? Porque hay algo un poco misterioso en la comunicación. Cuando se termine de explicar todo, queda un final, un renglón que no se puede explicar. Eso que tú quieres saber, yo no te lo sé decir, pero tú lo entenderás. Es como cuando dice, ¿qué es el amor? Dice, no lo sé, pero cuando lo percibes, lo reconoces. Tú sabrás cuándo tienes que entrar, cuándo tienes que no entrar, te equivocarás, aprenderás de tus equivocaciones y con el paso del tiempo habrás adquirido una cierta costumbre de colocarte ante esa pregunta que hacías, ¿no? Es muy bonito hablar con una figura del periodismo y de la comunicación como eres tú, como es Iñaki Gabilondo, hacerle una pregunta del periodismo y que Iñaki diga, no lo sé. O sea, vivir el periodismo desde una humanidad, desde una conexión, de decir, oye, es que esto no hay una materia que explique exactamente cuántos segundos de silencio se tiene que dejar después de una Oye, respuesta. perdona, es que el no lo sé es la respuesta a todas las preguntas que justifican la existencia del periodismo. Tú estás toda la vida no sabiendo algo que quieres saber para que consigan saberlo los oyentes, lectores, espectadores o seguidores, ¿no? Por tanto, quien no tenga la menor duda no vale para este oficio. La gente dice, yo no tengo la menor duda, mal. Es necesaria la curiosidad, ¿verdad? No, es imprescindible la curiosidad. Sin curiosidad no se puede trabajar. Einstein lo decía, la curiosidad es el motor de la vida del ser humano en general, pero que se dedica a la comunicación, por supuesto, tienes que tener curiosidades encadenadas que te vayan llevando cada vez a aprender un poco más, a conocer un poco mejor, a entender un poco mejor, pero nunca alcanzas el conocimiento de casi nada, ¿eh? Andrés, ¿cómo vives tú esa curiosidad que imagino que debes tener bullendo, sabiendo que estás ahora mismo pues, en plena formación, estás en segundo de carrera, si no me equivoco, Sí, segundo de sí. periodismo? ¿Cómo lo vives tú? Pues mira, la verdad es que hay una cosa que es bastante mm, rara para gente de mi edad, que es que, bueno, o sea, no de ahora, sino incluso de hace años, yo cada mañana lo primero que hago es encender la tele y ponerme el típico matinal de noticias, me da igual, Antena 3, Tele5, la 1, lo que sea, lo que cada día me apetezca más. Y desde pequeño, bueno, de hecho hay una cosa que hacía yo mucho cuando estaba incluso en primaria, Ujú. que cuando me despertaba, yo tengo una hermana pequeña, íbamos al mismo colegio, en primaria, y entonces estábamos en un salón tomando el desayuno y decía mi hermana, Andrés, yo quiero ver la doctora Juguetes, quiero ver dibujos animados. Y yo a lo mejor con 8 años decía, no, 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 hay que ver el informativo. Con 8 años, ¿eh? Hay que informarse, Y mi hombre. hermana, qué pereza, Andrés, qué pesado eres, no sé qué. O sea que desde pequeño, mm, cosas que a un niño pues normalmente no le importan tanto, pues yo qué sé, ver una conexión con la bolsa con 8 años pues es un poco rollo. Pero a mí me encantaba, o sea, que desde de toda la vida, además cualquier tipo de programa, la política, deporte, sociedad, lo que sea,
Todo me interesa. O sea, tú estabas con 8 años ahí viendo el IBEX 35, madre mía, cómo sube, cómo baja la bolsa. Madre mía, un 3%, qué locura. Oye, Iñaki, tú que tienes muchísima perspectiva, ¿ha cambiado mucho el periodismo? ¿Qué retos ves dentro de la Ha cambiado profesión? por completo, ha cambiado por completo todo. Ha cambiado por completo el mundo, ha cambiado por completo España, ha cambiado por completo el periodismo, he cambiado por completo yo. Estamos permanentemente en estado de cambio. La gente joven cree que se produce un fenómeno de cambio hasta que ha llegado este momento en el que, con motivo de nuestra llegada a la Tierra, ya esto está claro, ¿no? Esto sigue moviéndose. Está moviéndose todo, como antes se movía igual. Solo que la gente joven cree que ya en este instante está todo perfectamente articulado y ya está en este momento. No, eso también se está escurriendo, como se escurrió el tiempo anterior. Ha cambiado por completo todo. Internet es un cambio absolutamente integral, no ya en la comunicación, en la vida de todos los seres humanos. Y todas las demás derivadas de la comunicación que están circulando y cambiando y tal, están en sucesiva situación de cambio. Y hay que colocarse ante el cambio porque lo que ahora se aprende va a estar desfasado dentro de 3 años. Claro. Hay que estar en perpetuo estado de aprendizaje, incesante estado de aprendizaje. Aunque, como digo, el joven tiene el inconveniente de que le cuesta creerlo. Le cuesta creerlo. Cree que los mayores hemos tenido que hacer un esfuerzo para colocarnos en lo que ya es la verdad. No, esta no es la verdad. Esta está en circulación también, ¿eh? Todos somos viejos respecto a lo que va a pasar dentro de un año, ¿eh? Así que no caigáis en ese error. Ha cambiado mucho. Está cambiando mucho y seguirá cambiando mucho. Y la actitud de un ser humano consciente y lúcido, y no te digo de un periodista o de un comunicador, es surfear esa ola, estar encima de la ola, surfeando esa ola, no creyéndose que ya estás tú instalado en la playa estable. Es importante, yo creo, acostumbrarse a no acostumbrarse, ¿no? No, claro, no. Sería vital. Si tienes una curiosidad perpetua, si te importa la gente, como la gente va cambiando, como tu curiosidad te va permanentemente llevando a nuevos rincones que no conoces bien, eso lo tienes ya resuelto, ¿eh? El inconveniente es que te creas que ya lo tienes resuelto, ¿eh? Como te creas que lo tienes resuelto, entonces es cuando te empiezas a equivocar. Te relajas y mal asunto. Sí, ya muy mal asunto. Oye, hablabas hace un momento de Internet, las nuevas tecnologías están condicionando muchísimo el periodismo, las maneras de comunicar, el acceso a la información. Y te quería preguntar, Andrés, ¿cómo vives tú, desde tu perspectiva de formación, bueno, y de trabajo también, porque te estás trabajando, por supuesto, cómo vives tú la relación del periodismo con la inteligencia artificial? Bueno, pues yo creo que cada vez va a haber más relación. O sea, es verdad que yo en el trabajo no utilizo tanta IA, pero por ejemplo en mi casa, o sea, hay algo más personal, o sea, por mi enfermedad, por mi condición, yo todo mi cuarto lo tengo domotizado, enciendo la luz por voz, bajo la persiana, pongo la tele todo por voz. Claro. O sea, en el trabajo es verdad que todavía no, pues no me he encontrado con eso, pero vamos, yo según estoy viendo, claro, yo digo, pienso en qué veía yo hace 10 años y lo que veo ahora, es que, o sea, como decía Iñaki y tú ahora, hay una cantidad de avances, de mucha mayor tecnología, de innovación, que creo que cada vez, vamos, de aquí a eso, otros 10 años, va a ser una revolución total. Sí, señor. Sí. Y cada vez sabemos más lo poco que sabemos. Porque hasta que llegó Internet, los seres humanos tenían unos baúl de conocimientos que más o menos sopesaban. Cuando se puso ante sus ojos todo lo que el mundo ha hecho y ha dicho, todo lo que el mundo dice y hace, todo lo que el mundo sueña que hará, todo a la vez, ha descubierto la magnitud de su ignorancia, la infinita ignorancia que existe. Y eso, naturalmente, te lleva a este avance. Tú estás viviendo con la asistencia de todas las novedades tecnológicas que hay porque tu circunstancia te lleva a eso y estás en la primera fila de ese conocimiento. Pero aunque estés en la primera fila de ese conocimiento, tendrás que seguir modificando constantemente esa posición porque estarán surgiendo nuevas novedades. Y en última instancia, siempre estará, como antes, como hace 5 años, como hace 40 y como antes de 2000, el oyente. Siempre será el punto de referencia. Como se te olvide eso, se te ha olvidado todo, ¿eh? Y mira, yo voy oyendo una radio en el coche, por ejemplo, y noto perfectamente si el que está hablando se acuerda de que le están oyendo. Hombre, digo, ya lo sabe, pero no, que se acuerda que le están oyendo. Te diré, toda la gente que yo conozco que ha triunfado en la radio, toda se acuerda siempre que le están oyendo. La gente, el 90% de la gente no lo sabe, pero no se acuerda, ¿eh? Cuando ves tú en un estudio todos divirtiéndose mucho allí, que tú notas lo bien que se lo están pasando ellos, ¿eh? Y lo poco que se acuerdan de ti,
te das cuenta de que está produciéndose un despiste. Es muy difícil y fundamental. Que no se te olvide eso. ¿No crees que es mejor? Yo también, eso es como otra duda que tengo, por ejemplo, en un estudio de radio hay, yo qué sé, 6 personas, que sea más natural entre ellos, porque no queda como demasiado preparado si habla tan seriamente, si te acuerdas demasiado de que te escuchan. No, es que nunca te acuerdas demasiado de que te escuchan. Que se hable más serio o menos serio sí es un tema interesante. Se te va a hablar más serio o menos serio, es un bonito tema aparte. Lo de que te escuchan no se te puede nunca olvidar. Es decir, entiéndeme, que no se tiene que olvidar quién es la razón de ser de tu actividad. Vale. Por ejemplo, mira, yo he estado trabajando muchos años en una actividad, sabéis cómo está el oficio, cómo está depolitizado todo, las guerras, etcétera. Bueno, y los que han trabajado conmigo, ya son cientos a lo largo de los años, te dirán. A mí nunca he trabajado yo para ninguno. He trabajado para un oyente. Y les decía antes de empezar el programa. Hoy se llama Mari Carmen. Es de Zamora. Tiene 41 años. Es peluquera. El niño pequeño no lo ha dejado dormir bien. Va a poner la radio y nos va a oír. Esa es la razón de ser de nuestro trabajo. Esa es la razón de ser del trabajo. Y si hacemos eso como debemos, todos los otros elementos que también son importantes, tu ideología, tu posición ante la vida, etcétera, 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 vendrán. Como se te olvide que tu jefe es Mari Carmen. Estás absolutamente extraviado, absolutamente extraviado. Yo te pediré, Iñaki, que nos compartas el secreto para poder hacerlo, o como has podido hacerlo durante tantos años, porque yo reconozco que cada vez que estoy en directo y pienso la cantidad de gente que puede haber escuchando, digo, uy, por Dios, no, me pongo súper nervioso. ¿De verdad qué me pasa? La cantidad de gente sí, pero Mari Carmen no. Claro. O sea, la Estoy cantidad hablando de a Mari Carmen, ¿no? más Más diálogo. una masa de 1 millón de personas, eso está bien, y eso te impresiona. Pero, mira, yo tengo una experiencia. Un día estaba haciendo un programa en Santander, en la Universidad Menéndez Pelayo. Estaban allí los técnicos, estábamos haciendo el programa en directo, ante un grupo de estudiantes de cuarto de no sé qué universidad. Y estábamos haciendo el programa a primera hora. En las pausas del programa, pues hablábamos con ellos, ¿no? En las pausas de publicidad o de desconexiones, te preguntaban por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro, por qué has hecho lo de más allá. Y, bien, iba el programa andando, perfecto. Y a eso de las 11 de la mañana, en un momento determinado, en una de las pausas les dije, bueno, ya lleváis aquí 3 horas o 4 ya, y esto ya lo sabéis, ¿no? Pues ahora os voy a presentar al oyente. ¿Cómo? ¿El oyente? Ah, sí, a ver, decime una ciudad. Murcia, vale. A ver, el micro, digo, bueno, son las 11:12. Quisiéramos saber si alguna persona de Murcia nos puede llamar por teléfono, alguien nos esté escuchando. Acabo de desconectar. ¡Pum! Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Y cómo te llamas, Juan? Estoy conduciendo un camión aquí, voy de Murcia, voy de Alcantarilla. ¿Qué traes? No, llevo frigoríficos, voy allí, De pronto adquirió una dimensión todo aquello que todos los chicos se quedaron. ¿Estaba pasando lo que no supieran? No, sabían perfectamente que eso estaba pasando. Pero cuando aparece de verdad un solo que te dice, oye, eso que habéis dicho hace un cuarto de hora no he entendido. Oye, ¿por qué has puesto esa canción ahí? ¿Qué quería decir ese? De repente todos los estudiantes descubrieron lo que yo estaba queriendo ahora decir. Qué bueno. Importantísimo. Que sepas que hay gente oyéndote, más allá de los 4 que están al otro lado del control, cuya sonrisa te acompaña, que te halaga que esto les haya gustado, que aquello no, o que se te olvida, o que estás pensando en tal, o que va a decir mañana el periódico, o que va a decir mi rival, o que va a decir aquello. En todo ese barullo es importante que no se te olvide, ¡pam!, ese señor que está allá. Y esa pequeña anécdota que os cuento en Santander, los estudiantes que estaban allí, al acabar toda la sesión, me dijeron que era lo que más impacto les había producido de todo el programa. Es cuando cobra dimensión la radio. No, cuando se ve con claridad, se sustancia de una manera táctil la naturaleza de esta actividad. Que el mensaje nace en el destino. Tú estás aquí hablando, el mensaje nace en el destino. Como eso lo dice el Evangelio. El sembrador siembra, la semilla cae en la carretera, se llevan los pájaros del cielo, algunas prenden. Entonces se produce el milagro de la comunicación. Entonces, como se te olvide el destino, estás perdido. Como no es fácil que no se te olvide, hay que hacer ejercicios, como se hacen ejercicios de gimnasia, pues hacen ejercicios para que no se te olvide. Y a mí una de las maneras que yo utilizaba para que no se me olvidara era compartirlo con los compañeros. Decir, chavales, ¿sabes? Hoy se llama Juan, es de Albacete, tal, se quiere separar de su mujer porque está tal. Bueno, este tipo de cosas construían entre todos un pequeño calambre ahí, ¿no? Que luego se te va disipando durante el transcurso del programa, pero lo recolocas, ¿no? Me estás dando
una masterclass hoy, ¿eh? O sea, vamos, me encanta. No, es que te quiero decir que cuando se está estudiando, se están ordenando saberes necesarios. Yo creo que como en eso yo no voy a empezar a entrar, puesto que es evidente estáis en un lugar que gente muy adiestrada, perfectamente preparada, sabe muy bien cómo ha elegido y por qué las cosas que os enseñan, yo digo las cosas que no os van a poder enseñar porque están relacionadas con otra cosa, con un elemento diferente de lo que se puede aprender, ¿no? Está relacionado con la actitud. Como os he dicho, que te importe la gente, que te importe escuchar, que aprendas a escuchar, que es dificilísimo escuchar. No es poner cara de escuchar, ¿eh? No. Escuchar no es poner cara de escuchar. Es tratar de entender lo que te quieren contar. Porque nuestro oficio consiste en hacer entender lo que nosotros previamente hemos entendido. Si no, nuestro oficio... Ahora hay mucha gente que dice, ¿para qué sirve el periodismo? Si ahora cualquiera, desde cualquier lugar, te manda una nota, aunque no sea periodista, ya está. No. Eso no. Fíjate, estaba haciendo yo en CNN Plus programas durante unos años, y me enfadé mucho con la casa porque tenía un eslogan, a lo mejor alguno lo recuerda, un eslogan que manejaba mucho, ¿no? Se veía a lo mejor en pantalla la lluvia que caía y decía una voz, lo estás viendo, está pasando. Se consideraba el último grito en materia de comunicación. No interviene nadie. Y aquí la limpieza absoluta, no hay ninguna manipulación. Lo estás viendo, está pasando. Y yo decía, sí. Lo estás viendo, está pasando y no estás entendiendo nada. Porque tú no sabes si esa lluvia que está cayendo ahí es la lluvia que llevamos 10 años esperando y que por fin ha llegado. O es la lluvia que insiste en una inundación que está provocando 8.000 muertos. Las cosas las estás viendo y están pasando, pero o se consiguen hacer entender o no sirve para nada. Por tanto, este oficio requiere, además de todo lo que se aprenda en las aulas, etcétera, una serie de elementos de corte humanista, de valores, de principios respecto a lo que eres tú, a lo que es la sociedad, a lo que es la vida, que como no lo tengas encajado, se convierte en un freno en tu carrera. Fíjate lo que te digo. Llegas menos lejos. Incluso si quieres mirar el capítulo más utilitario, se llega más lejos si te acuerdas de la gente. Se llega más lejos si te acuerdas se llega más lejos si aprendes a escuchar. Se llega más lejos si estudias porque no has entendido algo que mañana tienes que contar y no te van a entender como no lo has entendido tú antes. Todos estos elementos son sustanciales y son las que yo creo que en una reunión como esta es mi obligación contaros, ¿no? Muchas gracias. Qué bonito, es una suerte, la verdad, estar charlando contigo, Iñaki, y estar compartiendo también cómo ves tú desde tu perspectiva, Andrés. Y vamos a hacer un ejercicio entre los dos. De hecho, voy a pedir a alguien de alguno de los compañeros, porque tengo poca retentiva, si me podéis acercar un boli, por favor, porque me va a venir muy bien para este ejercicio que vamos a hacer. ¿Cuál es? Es un ejercicio que se llama Monta una verdad. Es una frase con unos huecos que vais a tener que ir rellenando. Primero irás tú, Iñaki, después irás tú, Andrés, y así, entre todos... Primero él y Primero, ¿quieres que empiece Andrés? Pues empezará. No, porque es que no le quiero influir con lo que yo diga, prefiero... Me quieres retar. Muy bien, muy bien. Prefiero Muy bien. que tú digas espontáneamente lo que quieras. Vale. No vaya a ser que lo que yo diga de alguna manera te influya algo, ¿no? Me gusta, No, pero tú tira limpio. lo vais a construir entre los dos, ahora veremos. Gracias, Blanca. Blanca, compañera del CEU, que me acaba de traer el bolígrafo. Yo, por si acaso lo cuento, por si esto luego no se corta, pues aquí lo cuento. Gracias, Blanca. Bueno, la frase de Monta una verdad empieza así. Y vas tú, Andrés. Estudiar periodismo es... ¿Un reto? Un reto. Nadie imagina la cantidad de... lo que a ti te De lleva. madrugones que te esperan. Andrés, la nuestra es una profesión muy... Sacrificada. La nuestra es una profesión muy sacrificada. Sin embargo, también es... Una actividad muy mal pagada. Según para quién. Está quedando muy bonito. Está quedando muy bonito y está siendo todo un estímulo para la gente que ahora mismo está estudiando periodismo y comunicación audiovisual. Gente, no estudiéis. Haz la carrera, ya está. No existe un periodista que no sea... Pues como yo, un cotilla. Me gusta. Y lo que hace de esta profesión... Una aventura muy emocionante. Voy a ver si entiendo mi propia letra, ¿eh? Vamos a leerlo todo junto. Estudiar periodismo es un reto. Nadie imagina la cantidad de madrugones que te esperan. La nuestra es una profesión muy sacrificada. Sin embargo, también es una actividad muy mal pagada. No existe un periodista que no sea un cotilla. Lo que hace de esta profesión
una aventura muy emocionante. Qué bonito. Monta una verdad. Iñaki Gabilondo, Andrés Muchas Marcio. gracias. Muchísimas gracias a vosotros, hombre. Andrés, llegados a este punto, a mí me gustaría saber, ya si es que te estás guardando algo, es el momento de que le hagas esa pregunta que siempre has soñado hacerle a Iñaki ¿Solo Gabilondo. una? Esa o esas, adelante. Tengo varias. Pues adelante, por favor. O sea, mira, yo lo primero, cuando me dijeron que iba a compartir contigo y con Jesús este momento, pensé, sobre todo con Iñaki, digo, él que lleva tantos años trabajando en esto, o sea, tú ahora mismo me ves a mí, o un chaval, Andrés, como yo, en segundo de carrera, joven, con 22 años, y piensas, madre mía, pobrecillo, a cara espera, o piensas, oye, qué suerte tiene de que quiere trabajar en esto. Pienso qué suerte tienes que trabajar en esto, porque trabajar en esto te asegura que vas a ser un espectador de primera fila de todas las novedades que se van a producir en el mundo. Y como estoy convencido de que se van a producir muchas y muy maravillosas novedades, pues te envidio. Yo he sido un privilegiado testigo de una gran cantidad de cosas que han pasado, mientras colegas o amigos míos de mi edad que trabajaban en otras cosas estaban trabajando en un banco, en un sitio. Yo estaba como en un balcón asistiendo en primera fila al espectáculo maravilloso del cambio de la vida de la sociedad. Has elegido un oficio que te va a permitir eso y, por tanto, creo que vas a ser un hombre con un privilegio enorme, el privilegio de asistir en una localidad preferente a las novedades que el mundo nos depare, que espero que sean muchas y magníficas. Pues ojalá, es que, es verdad que mucha gente que ahora está empezando a estudiar esta carrera o que la acaba de terminar, me dice, es bastante complicado, pues eso, encontrar trabajo, llegar lejos. Por eso te quería preguntar esto, porque, claro, normalmente, por lo menos en mi entorno, no es una profesión que la gente te anime a estudiar. Por eso lo quería saber, porque claro, para ti, ¿qué es lo peor del periodismo? Vamos a ver. Cuando yo empecé a estudiar periodismo, éramos 36 y nadie quería estudiar periodismo porque no había ninguna libertad. En los 55 años de vida que yo llevo de profesión, 56 o 57, he pasado por etapas en las que el periodismo era lo mejor, lo peor, la última moda, lo más lamentable, lo que la gente desprecia, lo que la gente halaga. Te da tiempo a todo eso. Si uno elige una actividad por lo que en la coyuntura concreta de ahora vale, porque ahora está de moda, porque no está de moda, porque pagan mucho, porque pagan poco, por etcétera, comete un gigantesco error. Porque tú esperas vivir muchos años de esta actividad. Y yo te aseguro, con toda garantía, que se van a producir vaivenes de todo tipo, cambios de todo tipo. Desaparecerán empresas que ahora son importantes, surgirán otras, a lo mejor las creas tú. Cambiará el mundo que no tiene absolutamente nada que ver con el que vemos. Y los elementos constantes, los elementos de referencia, de valor, esos van a seguir ahí, con absoluta seguridad. Y por tanto, no hay que elegir en la coyuntura, o no hay que elegir, sobre todo, no hay que elegir para la coyuntura. No hay que elegir para la coyuntura. Hay que elegir, evidentemente, afectado por la coyuntura, que no puedes evitar que te influya positivo o negativamente. Claro, claro. Pero elegir por la coyuntura es un absoluto disparate, porque no hay nada que, como dice el otro, el presente está muy bien, pero es que se pasa enseguida, ¿sabes? Entonces, vienen tantas oleadas de cambio, que además estáis viendo, aunque seáis jóvenes Sí, ya, es verdad. a la velocidad a la que va todo, Sí, sí. el cambio es casi visible, casi se ve, Pues no debéis en modo alguno elegir, ni dejéis nunca que la gente a la que queréis y que a lo mejor os pide opinión o lo que sea, elija por estas particularidades de que ahora está de moda, no está de moda, porque no van a esto los compañeros de mi clase, porque ellos van a otra universidad, porque me pilla lejos de casa, porque no está donde vive mi novia. Estos elementos que suelen normalmente articular las respuestas a las cosas son elementos que hay que considerar, lo entiendo, pero que no pueden en modo alguno sacralizarse, porque los cambios son enormes. Hay que elegir fuera de la tiranía de la coyuntura. Pero a mí me gustaría saber, precisamente, ahora que estamos con Andrés aquí al lado, que está estudiando, que está en segundo de periodismo, ¿qué es lo que a ti te engancha a meterte en la radio? ¿Qué es lo que te hace decir, Bueno, aquí quiero estar Esto yo? es bastante fácil de explicar en mi caso y en el caso de la gente de mi generación. Date cuenta, la televisión apareció en mi vida cuando yo estaba en segundo de carrera. Hasta que yo estaba en segundo de carrera no había televisión. O sea, toda mi infancia, mi pubertad y mi primera juventud hasta los 22 años, solo había radio. Entonces, la radio era, pues, el lugar
más o menos era, como digo, la ventana abierta al exterior. Era lo que ponía un poco de tecnicolor a una vida, porque solo era la radio. Primero era un mueble, la radio era un mueble entronizado. La familia lo oía alrededor de ese mueble, que luego cuando apareció la radio la radio portátil, pues empezó a verse en el coche, oírse en el coche. Pero nosotros nos criamos en la radio, por tanto yo veía en la radio el lugar con el que fantaseaba en un tipo diferente. Y luego además, y lo he contado muy a menudo, desde mi casa hasta el colegio, yo pasaba todos los días delante de Radio San Sebastián. El letrero ponía Radio San Sebastián. Y para mí aquello era como la puerta de Disneylandia. Decía, yo ahí quiero vivir, no es que quiera trabajar, yo ahí quiero vivir. Cuando a mí me nombraron director de esa emisora, y tenía yo 28 años, yo sentí una sensación de triunfo como no he vuelto a sentir en todos los días de mi vida. Por tanto, ¿qué me llevó a la radio? Lo que a mucha gente de mi generación era nuestra Disneylandia, ¿eh? Y era, por tanto, lo que yo quería hacer. Y por eso soy seguramente el hombre más privilegiado que yo recuerdo o que yo conozco, porque yo he vivido toda mi vida donde he querido vivir desde un niño. Qué suerte. Y yo me puse a estudiar periodismo porque quería trabajar en la radio, aunque en la radio no hubiera información, porque esperaba que terminara viéndola. Pero yo quería vivir en la radio, no en el periodismo, en la radio, en el periodismo de la radio. Y ahora que has trabajado tanto en la radio, también en tele, y que has escrito libros, de las tres, ¿con cuál te quedas? ¿Escribir, tele o radio? No, yo soy un hombre de radio. Yo lo que sé hacer mejor o peor es la radio. Como he estado toda la vida en esto, pues me ha tocado también hacer cosas de televisión y he terminado haciendo bastantes. He sido hasta director de informativos de la tele, muchas cosas. Pero en realidad lo mío es la radio. O sea, lo que yo sé hacer mejor o peor es como un violinista que también sabe tocar el piano, ¿sabes? Yo sé hacer radio. Y además la radio me gusta mucho más. La radio es mucho más verdadera. Y si luego me dejáis 5 minutos os explico por qué. Este es tu espacio, te diré. O sea, no quiero acaparar esto. Hombre, aquí lo tenéis que acaparar, entre Andrés y tú. O sea, que el momento No, que bueno, quieras pero es contarlo. Andrés, que yo quiero que hable Andrés, no que me ponga yo aquí. Contrariamente a ti, yo la verdad que soy más de tele. A mí tengo ganas, de hecho ahora mismo trabajo en las dos, y es verdad que siento que en la radio, claro, yo creo que hay que, como tú decías antes, hay que medir más el tiempo, a lo mejor hacer como alguna intervención más corta, pero a mí es que la tele me encanta. O sea, yo disfruto porque me siento más yo, como más... Claro, también es verdad que yo soy un poco, ¿cómo se dice? Es como un verso suelto. No, pero además tú eres hijo Suelto de tu cosas. tiempo. A mí, una de las razones por las que me gusta más la radio es por, como te digo, la gente de mi generación pues se crió en ese cultivo. Tú no, por tanto es natural que a ti te guste más. Pero luego tú no paras de hablar de las emociones que has comparado de la radio y la televisión a partir de ti. Sí, Yo, como estoy permanentemente hablando a partir del destinatario, te invito a que pilles al destinatario de la radio y de la televisión. son diferentes. La radio es el único medio de comunicación que vive en horas, minutos y segundos y que no reclama toda tu atención. O sea, tú para ver la tele, para ver el ordenador, para mirar el móvil, para leer un libro, para ir al cine, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Reclama toda tu atención. Para oír la radio no. La radio no te impide hacer lo que estés haciendo. Te acompaña mucho más humildemente como una segunda voz. Una segunda voz que está ahí. Que en ocasiones pasa a primer plano. La diferencia entre oír y escuchar. De repente la escuchas. De repente solo la oyes. Pero no se apodera del protagonismo de la acción. Le deja al ser humano en acción el protagonismo de la vida. Yo cuando hacía el programa de la mañana me decían, tú compites con Luis del Olmo. Digo, bueno, compito con Luis del Olmo, compito con la vida, compito Mari Carmen, que se va el autobús, el niño coge el coche y tal, me lleva hacia Bermúdez, por favor. Tal. El sonido de la vida está viviendo detrás del cual está la radio. Como un tic-tac, tac, 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 como otro segundo corazón, circulando por ahí. Es una actividad mucho más humilde. Prende de una manera muy profunda, pero como el shirimiri decimos en mi tierra, que parece que no y te cala. La tele es otro impacto diferente. No le voy a quitar ni un milímetro de nada. Pero quiero decir que la tele te obliga a decir, señor, estoy aquí. Tiene una autoridad, en cierto sentido, dictatorial que te obliga a dejar de hacerlo todo. La radio no te obliga a dejar de hacerlo nada. Por eso a mí me gusta, porque se parece mucho a mi visión de mi oficio. O sea,
no me gusta el protagonismo, lo he tenido que tener muchas veces, ¿no? Es mucho más importante el que escribe un libro que el que comenta el libro. Es más importante el que mete un gol que el que comenta un gol. Y es más importante el que hace la ley que el que critica la ley. Y toda la vida en la radio te lo recuerda. Toda la vida en la radio te lo recuerda. Te recuerda que tú eres la segunda voz. Una segunda voz muy influyente, pero una segunda voz. Y por eso a mí me gusta especialmente más la radio, pero añado, y sobre todo, seguramente, porque desde pequeño es el mundo en el que yo me crié, el universo en el que yo me moví, el lugar desde el que soñé, ¿no? Luego accedí a la televisión y me pareció fascinante, pero siempre ha tenido para mí un elemento, en cierto sentido, algo teatral. O sea, viniendo de la experiencia de la radio, es decir, la radio está allí, Por eso me gusta más. la tele te Me vas gusta ahí, más. cuidado, cambio de plano, cuidado, no se ha movido el contra, pinta la luz, la corbata torcida, cuidado ese pelito, como que la comunicación, lo que tienes que contar o lo que tienes que hacer, esté enganchada a una montaña de otros elementos complementarios. El radio no, el radio estás tú y ya está. Estás tú y el oyente y ya está. Y no digo que sea ni mejor ni peor, digo que para mí es más auténtico, aunque no tiene las emociones que puede tener la televisión, ¿no? Pero yo te digo, si yo mañana, a mí me viene Dios esta noche y me dice, te voy a dar una noticia, te voy a decir la fecha del fin del mundo, a ti solo, caramba, notición. Y mañana voy a la tele a hacerlo, a contar, tengo una noticia, me ponen delante de la tele, enchufan, notición, y salgo con la corbata torcida, con el pelo así espinado y con la cabeza tal. Salgo a la calle y me dirán, Iñaki, tenías el pelo torcido. Ya. Quiero decir que hay muchos elementos Sí, que sí, es verdad. complementan la oferta de una manera absoluta, no cabe duda, no hay comparación posible. La imagen ofrece, además de la voz, una montaña de otros elementos. Es evidente, ¿no? Pero también son oportunidades de distracción de esos elementos que la radio no tiene. Pero en todo caso, yo insisto, estoy haciendo apostolado de la radio porque es lo que más amo, pero añado, sé por qué es en lo que me crié. Y si tú ves ahora gente de mi edad, pues a José Luis García o a Pepe Sacristán o a gente de esta manera, te hablarán en los mismos términos que yo porque fuimos niños criados en la radio. Es muy bonito escucharos y veros cómo vivís con esta pasión de la que hemos hablado al principio, el medio. Tú a lo mejor un poquito más la tele, pero la radio también la tienes ahí. Sí. Y eso Me desde luego. encanta también. Y a pesar de esa pasión, yo creo que profesionalmente hay momentos, y tú me dirás, Iñaki, si es así, en los que no se pasa especialmente bien. Entonces me gustaría preguntarte si ha habido algún momento en el que tú dijeras, igual me planteo dejarlo. Muchos momentos. No, pero yo he tenido, eso ya es otra conversación. Yo he tenido un trabajo, he sido un privilegiado absoluto. Mi primer sueldo fue por dirigir una emisora de radio. Mi segundo por dirigir otra emisora de radio. Mi tercero por dirigir otra emisora de radio. Mi cuatro por dirigir los informativos de la radio. Mi quinto por informativos de la televisión. He sido un privilegiado, siempre. No he tenido ni un segundo de mi vida sin trabajo. Nunca. Un privilegiado. Pero he tenido una dificultad muy grande. No he tenido inconveniente en madrugar, por ejemplo. Yo he madrugado 25 años a las 4 de la mañana y no me ha A costado las mucho. 4 de la mañana. Sí, aunque pone eso muy en juego tu relación de vida, de familia, de pareja. ¿A qué hora te acostabas? Pues a las 11. Ostras. Sí, luego la gente joven en las universidades te decía, usted ha sido un privilegiado. Digo, soy el primero que lo dice, pero que no se te olvide que esto lleva aparejado esto. Pero la parte por la que yo he flaqueado muy a menudo ha sido por las tensiones que ha habido en momentos, ahora es uno de ellos, pero ahora ya no estoy, momentos en los que la guerra entre los medios y la guerra entre los periodistas ha llegado a ser brutal. Yo he sido un hombre siempre muy educado. Incluso los que estaban en contra de mí nunca han podido reprocharme que yo insultara. Yo no he insultado en mi vida a nadie, ¿no? Pero me llevo mal con eso. Yo conozco a gente que en ese tipo de fragor está a gusto. Yo no. Yo en ese tipo de fragor no estoy a gusto. Y tan no estoy a gusto que ha habido muchas veces que he dicho yo, no, mira, yo no me levanto a las 4 de la mañana para venir aquí a meterme en este cuadrilátero a palos, que este no es por eso por lo que elegí yo este oficio, ¿no? Y eso sí me ha hecho flaquear. Y en ese momento me ha sostenido la responsabilidad que debes a una empresa que confía en ti, a unos compañeros que esperan, a unos oyentes que te pueden más o menos creer, pero eso a mí me ha hecho daño. Conozco, a otros colegas que no es que les haya divertido, pero que en esa tensión... Que se crecen incluso, Pues como ¿no? que se crece, ¿no? Yo en esa tensión no me crezco. Oye, Andrés, no sé si te gustaría pedirle
un consejo, podríamos decir que en cierto modo, como tú eres el primer invitado de este video podcast de Reflejos del Futuro, no sé si a modo de sentirle como un padrino de tu carrera profesional, no sé si te gustaría pedirle algún consejo a Iñaki. Sí, a ver, bueno, yo por mí que estaría escuchándole, escuchándote, no sé, 4 horas, porque me estás dando hoy, pues eso, una masterclass, la verdad. Y sí, o sea, sobre todo, vas a dejar meter mi tema, por favor, déjame meterlo, ¿El fútbol? por supuesto. Iñaki, estoy rodeado de vikingos, no puedo más, ¿qué hago? En mi Hombre, trabajo, yo entiendo, del Madrid, sufriendo, no pero puedo yo soy más. de la Real Sociedad y por tanto tampoco estoy abducido por el merenguismo, ¿no? Pues en fin, valor y en este momento, pues felicidades, pues estáis pasando una racha 5-2, muy estupenda, ¿sí? cinco dos Y ayer 5-1. Ya, bueno, pero me importa más el 5-2. No, ya lo sé, ya, pero digo por si acaso, el 5-1. No, Porque, dime, déjame que te voy a dar un consejo. Mira, a ahora ver, se me está ocurriendo. Mira, lo que estoy permanentemente intentando que lo que no sean materias de asignatura sean las que yo pudiera aportar, ¿no? Esto es un aprendizaje incesante. O sea, hay que estar estudiando hasta el último día de tu vida. Creo que en cualquier actividad, ¿eh? Lo mismo si eres médico, pero en este oficio terminas tus estudios y no terminas tus estudios. Porque la vida es, inciso, la vida es una paradoja muy grande. Primero te dan el título, luego empieza la carrera. Primero te dicen, estás casado, y empiezas a aprender a estar casado a la mañana siguiente. Eres padre, y empiezas a aprender a ser padre a la mañana siguiente. Primero dan el título, luego empieza la carrera, ¿no? Bueno, pero hay que estar estudiando siempre. Pero, ¿a qué me refiero yo cuando digo que hay que aprender? Hay que aprender, hay que aprender yendo a clase, hay que aprender estudiando, hay que aprender leyendo, hay que leer mucho, ¿eh? Hay que aprender viajando, hay que aprender en todo momento, pero también hay que aprender conociendo los ámbitos de mundo que tú no conoces en tu propio mundo, ¿eh? Hay gente que dice que se quiere ir a Tailandia, me parece muy bien, pero ¿has salido alguna vez de tu barrio? ¿Has ido al mercado? Dejan entrar, ¿eh? ¿Has ido a los hospitales? Dejan entrar. ¿Has ido? yo mucho ídolo. Sí, allá. He ido mucho. ¿Has ido a los tribunales de justicia? Hay juicios que son audiencias públicas. ¿Has ido a ese campamento gitano por el que pasas muy a menudo y que nunca has entrado? Conocer cómo viven los otros. Te digo los otros porque casi todos nosotros vivimos en una atmósfera, vas a un colegio con unos compañeros, en un ambiente, en un ámbito social, en un ámbito cultural, que más o menos te lleva a una universidad o a otra, con el mismo tipo de universidad, y eso está muy bien. Con tal de que no te creas que ahí se acaba el mundo, ¿eh? Con tal de que extiendas tu aprendizaje más allá del ámbito que tú más o menos abarcas. Ese sería mi consejo. Aprender siempre, estudiar siempre, leer siempre, moverse lo que se pueda y tratar de aprender a entender a los demás, conocer qué le pasa a la gente, conocer qué le pasa un poco a la gente. Ya digo, no quiero ser un misionero, a mí me importa más yo, pero te tiene que importar un poco a la gente. Pero para eso tienes que saber, ¿no?, qué pasa. Y ahora que estoy ya en una circunstancia distinta a la que he tenido a lo largo de mi vida, una cosa que hago ahora muchísimo es irme a barrios que no conozco, aunque llevo en Madrid viviendo toda la vida, pero ha habido barrios en los que no he ido nunca, ¿eh? Ha habido zonas que no he ido nunca. Y estoy viendo iglesias que nunca había visto, estoy viendo mercados que no conocía, estoy yendo a barrios que no había ido. Y me hubiera gustado poderlo hacer antes, ¿no? Pero lo convierto en consejo. En la medida de vuestras posibilidades, incluso entre amigos, entre compañeros, como plan de amigos que quieren ser periodistas, ¿no? 5 amigos que quieren ser periodistas, tiene que empezar ya a vivir en periodista ahora. Y vivir en periodista ahora es leer ahora un libro y comentarlo, es ir a una conferencia y comentarla, ir a una película y comentarla, leer este libro, hacer lo otro, irse a hacer esta experiencia, ir a este hospital, ir a este juzgado, ir a este barrio, ir a este tal. Vivir en periodista es eso. Y si eso se hace al tiempo que se está estudiando académicamente lo que los profesores quieren, uno ya empieza a formar su cabeza, porque la clave en esto es terminar teniendo criterio, tener criterio. Y para tener criterio tienes que tener elementos de juicio que te lleven a tener un criterio. Tienes una posición ante las cosas, porque estás aprendiendo, estás entendiendo, estás construyendo tu particular visión de las cosas, ¿eh? Y eso es importante, que sea una visión de la cosa que estará enmarcada en una ideología, en un ámbito, en unas creencias, en unas posiciones ante las cosas, pero que tienen que tener un anclaje, ¿eh?, en lo que forma parte de lo que tú has ido captando, aprendiendo, oliendo, viendo en el conocimiento de la gente, ¿no?
Es una suerte escucharte hablar durante tanto tiempo, estaríamos horas, ¿A que sí? Iñaki. Bueno, vale, no O sea, me des... Bueno, vale, perdonad, me estoy poniendo muy pesado. No, 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 al contrario, al contrario. Lo que pasa es que no queremos dejar de escucharte. De hecho, te vamos a pedir un juego que hemos hecho la primera práctica al principio de Iñaki Gabilondo se presenta en redes sociales. ¿Cómo se presentaría Iñaki Gabilondo en TikTok? Lo has clavado, o sea, tiempo breve, reducido, tal y como se consume en las redes Hombre, ya sociales. sé lo que es TikTok, tampoco... Claro, claro, no, efectivamente, pero a mí ¿Tienes me TikTok dice, o no? ¿Eh? ¿Tienes TikTok o no? No, bueno, lo tengo, sí, lo tengo ahí, miro de cuando en cuando, pero... Sígueme. ¿Eh? Sígueme en TikTok. claro, tienes que seguir a Andrés Marcio. Pero es que no es fácil. O sea, a mí me dices, preséntate en 10 segundos y me parece súper complicado, ¿eh? Pues vamos a hacer otro juego, que además tenemos la suerte de que está Andrés aquí y Andrés controla y nos va a supervisar. Ah, Es una tendencia que se aplica mucho en redes sociales. Es lo que llaman un trend. Es un juego muy sencillo. Se llama ping pong. Entonces, tú tienes que, digamos, que ir completando lo que yo te voy diciendo. Sería el juego de esta manera. Yo digo ping, tú dices pong, y yo digo con, y tú tienes que decir Iñaki Gabilondo, ¿vale? Y a partir de ahí yo te hago preguntas y tú las vas respondiendo. Este sería el juego. Podemos probarlo, a ver qué tal queda. ¿Te metes en el juego? Sí, sí, o Sí, sea, ping, ok. pong, con... Y tú dices Iñaki Gabilondo, ¿vale? Y entonces ahí te voy haciendo preguntas, respuesta rápida, en fin, que le voy a decir una cabeza privilegiada como la tuya, lo primero que se te venga a la cabeza. Así que vamos a hacerlo, probamos. luego os califico, ¿eh? Claro, eso te iba a decir. Necesito que nos supervises y que nos digas si estamos haciéndolo bien y si hay que cortarlo. Andrés nos dice, chavales, cortad. Soy duro, te lo digo. Sois unos boomers. Fuera, por favor. Parad la grabación que volvemos a Soy un empezar. pre-boomer todavía. Bueno, pues vamos a empezar. A ver qué tal sale. Ping Pon con Iñaki Gabilondo. Iñaki. Lo mejor del periodismo es... Que emociona. Si Iñaki Gabilondo no se dedicase al periodismo, sería... Músico. Tu mayor miedo es... Envejecer sin dignidad. El mayor orgullo de Iñaki Gabilondo es... Que me quieran mi familia. El mayor mito de mi profesión es... Luis del Olmo. Qué bonito. Me cuesta mucho porque, claro, la dinámica de este juego es así súper rápida, pero has dado unas respuestas que me han pedido todo el rato entrar. Lo que pasa es que, claro, como el formato es así de rápido, el ping-pong tiene que ser, pues eso, ping-pong. Pero gracias, Iñaki, por tu sinceridad y por haber venido hoy al primer videopodcast de CEU Talks, Reflejos del Futuro. Ha sido una suerte tenerte también, Andrés. Muchas Muchísimas gracias. Ya, ha quedado perfecto, ¿eh? ¿Lo calificas bien? ¿Lo Enhorabuena. apruebas? Sí. ¿Sí? Por cierto, has dicho ya lo último, que hubieras sido músico. ¿Cuál es tu canción favorita? Mira, yo soy un loco de la ópera, por ejemplo. Además, soy del Consejo Asesor del Teatro Real. Pero me gusta toda la música. Toda la música. Me puede gustar desde Bruno Mars hasta Queen, Beatles, por supuesto, y la música clásica sobre todo, que es lo que más me gusta, y la ópera lo que más me gusta dentro de la música clásica. Qué bueno. ¿Y tú qué sabes de esto? ¿Tú qué música, qué canción le pondrías a esta entrevista? ¿Qué música le pondría a esta entrevista? Buena pregunta, porque es que yo tengo un problema que yo creo que me vais a entender. Tengo Diógenes musical. Entonces, consumo de todo y no tengo filtro. Cualquier cosa que me emociona, me va Pues ya bien. está. Yo te voy a recomendar una canción, fíjate, que es la primera canción que yo recuerdo de mi infancia que me emocionó, o sea, que ¡pac! Me tocó. El mar, de Sartre. Ah, Luego no lo conozco. hombre, lo ha habido 1.000 millones de versiones a lo largo de la historia de la humanidad, pero El mar, de Sartre. El mar. La mer qu'on peut danser le long des... Sí, hasta canta bien, la verdad. Eso es. Qué El mar, bonito. de Sartre. Pues oye, si no hay problemas de derechos, igual podemos cerrar con esta canción incluso, ¿eh? Ya lo gestionamos después en edición. Andrés Marcio, gracias infinitas por haber venido a la primera edición de CEU Talks, Reflejos del Encantado. Futuro, y muchísimos Quiero, éxitos. quiero otra. ¿Quieres otra? Bueno, Sí. pues apuntamos. Andrés Marcio, le tenemos aquí como posible colaborador y que gestione un poquito todo esto, porque por favor, una cabeza privilegiada como la suya nos va a hacer mucha falta. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Iñaki, Para mí es un honor, ¿eh? Ha sido un honor estar contigo y contigo, ¿eh? Igualmente. Y au para ti. Vamos, ahí estamos. Yo pal de ti, siempre. gracias, Vámonos. Iñaki. Es una suerte de verdad tener una leyenda de la comunicación, poder compartir un rato contigo y que tú nos hayas regalado parte de tu tiempo. De verdad, gracias infinitas. Es un placer, muchas gracias. Hasta aquí ha llegado el primer podcast, video podcast de CEU Talks, Reflejos del Futuro. Ha sido un auténtico gustazo tener a dos leyendas, porque Iñaki lo es, pero Andrés lo va a ser. Así que preleyenda, protoleyenda Madre mía. de la Hombre, claro Qué que sí. honor, por Ya favor. te lo digo, claro que sí. Tengo rojo y todo. Hombre, por supuesto. Hay que decir las verdades tal y como son. Y lo dicho, nos vemos en la próxima edición de CEU Talks, Reflejos del Futuro. Muchas gracias.